Hello kids, how are you today? Okay, let's review what we saw last class. Vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. How do you say I in English? ¿Cómo se dice I cuando hablamos de más de un animal? There are. Very good. There are. Okay. Entonces, ahora vamos a hacer un juego. Let's play a game. Yo les voy a mostrar una card y un number, ¿ok? Y vamos a armar una oración usando there are más el número, ¿sí? La cantidad y el animal, ¿ok? So, there are five chicken. Very good. What about this? There are seven horses. Great. Now look at this. There are 9 goats. Excellent. And what about this? There are 3 farmers. Very good. Now look at this. There are 4 pigs. Excellent. Now look at this. Here. There are 10 ducks. Brilliant. Now look at this. There are 8 sheep. Good job. Look. Here. There are 6 bees. Perfect. Now, open your books, open your class book on page 40, página 40 del class book. This page. All about the farm. En esta página vamos a ver todo sobre las granjas, ¿ok? What can you do on a farm? ¿Qué se puede hacer en una granja? What can you do on a farm? Ok, eso es lo que vamos a aprender ahora, las actividades que podemos hacer en una granja, ¿sí? En esta página, en la page 40, vamos a aprender sobre granjas in the UK. UK es el Reino Unido, ¿ok?
So we learn about farms in the UK. Okay, so exercise 1. Watch Sarah. Van a observar el video de Sarah sobre este tema. Then, exercise 2. Look and say, what can you do on the farm? Vamos a mencionar estas actividades que aparecen en las imágenes para aprender las actividades. Eso es lo que vamos a hacer en el punto 2. Solo observar las imágenes y repetir las actividades que podemos hacer en la granja. So, we have collect the eggs. What's the meaning of collect the eggs? Yes, recoger los huevos, okay? Then, feed the horses. Feed the horses. What's the meaning of feed the horses? All right, alimentar los caballos. And then we have feed the goats. What's the meaning of feed the goats? Yes, alimentar las cabras. And finally, we have ride in a tractor. What's the meaning of ride in a tractor? Perfect. Andar en tractor o manejar un tractor. Good. Now you can do exercise 3. Listen and number. Van a escuchar el audio, ¿sí? Y van a enumerar las imágenes en el orden correcto según el audio. Okay? So pay attention. Now, you continue with exercise 4. Exercise 4 here. Write. Write es escribir. ¿Qué tienen que hacer? Count, contar la cantidad de animales que ven en las pictures, en las imágenes, escribir el numerito, solo escribirlo y el animal, el nombre del animal al lado. No se olviden de agregarle la S al animal, porque estamos hablando y contando en plural. La única excepción donde no se agrega S es en sheep, ¿ok? Acá sheep va igual. Es la única excepción donde no se agrega S. A pigs and ducks sí le van a tener que agregar la S. ¿Ok? Good. Now open your activity book on page 28. Activity book, page 28. Vamos a ir a la página 28 del activity book. Good. Here. Exercise 1. Look. Van a observar las imágenes A, B, C, and D. Read es leer. Van a leer las oraciones 1, 2, 3, and 4. And number. Y esos numeritos que tiene cada oración los van a colocar, los van a insertar en los cuadritos correctos, ¿ok? Number 1 is the example. Acá tienen un ejemplo. You can feed the pigs.
podés alimentar a los chanchos, ¿ok? O a los chanchitos, a los cerdos. So then you continue with number 2, 3, and 4. And after that, finally, you complete exercise 2. 2. Look at Sarah's question. Miremos lo que nos pregunta Sarah. Write. Hay que escribir, o sea, hay que completar la respuesta sobre la pregunta que nos hace Sarah. Vamos a leer lo que nos pregunta Sarah. What farm animals do you like? ¿Qué animales de la granja te gustan? ¿Sí? Y debajo respondemos. I like, me, the teacher, I like horses and ducks. What farm animals do you like? Okay, and that's it. We finished. Bye bye. See you.